Pero sí, seguimos con más invitados, Jenny, porque en este momento ya está con nosotros David Cubillo, neuropsicólogo que hace parte de esta casa. Así que de una vez le damos la bienvenida. Doctor, como siempre, hermano, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros estas mañanas y parte de su conocimiento. Ahí pues llevándole a todos los televidentes temas tan interesantes como el de hoy, que es un tema que está muy de moda y que se trata mucho en cualquier ámbito. Hoy vamos a hablar de el bullying. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes del GPAO. Sí, como dice Víctor, realmente el tema del bullying es un tema que está de moda, que todo el mundo está hablando y que muchos papás, y que también es muy polémico, porque muchos papás dicen como, es que en nuestra época no había bullying, o eso no existía, eso viene a existir ahora. Bueno, hay una cantidad de cosas, otros realmente reconocen el bullying. Hay muchas como opiniones encontradas con el tema del bullying. Bueno, Pero bueno, ¿cuál es la diferencia a la otra época, la época de los papás y a las nuevas generaciones? Pues yo digo que desde el análisis, desde la experiencia que yo he tenido con todos los pacientes, la diferencia que yo le veo realmente es que antes, hace tiempo, no habíamos estudiado las secuelas, las secuelas que generaba el acoso o matoneo en el colegio, o las burlas, o todo esto que se da en el colegio. Ahorita ya tenemos la posibilidad de haber investigado qué pasó con estas personas que fueron acosadas en su colegio hace muchos años, y en la mayoría de los casos tienen repercusiones como depresiones, ansiedad. Realmente sí tienen unas secuelas significativas a nivel emocional, y ahí es donde surge como esta palabra del bullying, ahí es donde surge como todo el mecanismo de intervención frente al bullying en el colegio, frente al acoso, y ahí es donde surge como todo lo que podemos hacer con los niños para prevenir o para afrontar o para confrontar cuando se está generando este tipo de maltrato. doctor, entonces, ¿cuál sería la definición más acertada actualmente acerca de lo que es el bullying? Bueno, realmente el bullying o el acoso es un maltrato, puede ser psicológico, puede ser desde todo el componente emocional, y puede ser también incluso físico, que es continuo y repetitivo de un niño hacia otro o de unos niños hacia otro, y que generan que el otro se vuelva una víctima silenciosa frente al acoso. Es decir, para poder generar o caracterizar el bullying, el otro, de alguna forma, la víctima se está volviendo una víctima silenciosa y tiene miedo de decir o de manifestar lo que está pasando con él dentro del colegio. Doctor, entonces, ¿cuáles serían como esos indicios que nos hacen sospechar de pronto, por ejemplo, a los padres de que hay bullying? En la mayoría de los casos, los niños que están teniendo problemas de acoso empiezan a hacer como deterioros en sus componentes escolares, no les va tan bien, o pierden las materias, o tienen dificultades en el aprendizaje, o en los exámenes, o diferentes cosas, o se empiezan a volver muy aislados, o rechazan de pronto con rebeldía también en la casa, con algunas conductas de grosería o algunas conductas de rebeldía que pueden hacer o que uno puede detectar y que puede ver como esa imitación que se empieza a dar o compensación frente a lo que le están haciendo a ellos, ¿cierto? Otra cosa es que, por decir algo, yo tengo un niño pequeñito y busque y vea que este niño está buscando maltratar a otros más pequeñitos. Esto puede ser de alguna forma también una compensación, ¿cierto? Como a mí me maltratan, entonces yo busco repetirlo con unos más pequeñitos todavía. Doctor, ¿qué tan común es el caso de bullying, sobre todo en las escuelas y en los colegios? De pronto nosotros vemos en las noticias todo el tiempo una niña maltratada, una niña que fue agredida, que está herida en el hospital, pero los padres hoy día piensan, no, eso le pasa a las otras niñas en los otros colegios, al mío no. No, realmente sí es muy común. Digamos que si nosotros nos ponemos a analizar todo lo que tiene que ver con el acoso, pues tiene que ver con muchos estándares sociales, estereotipos de belleza, por ejemplo, y va siempre como hacia algo físico, como hacia la intolerancia frente a lo físico o la intolerancia frente a la diferencia. Siempre los niños que acosan
o que son acosados es porque tienen algún defecto físico, o porque son diferentes a otros, o porque tienen sobrepeso, o porque son más pequeñitos, o porque tienen algunas conductas de amaneramiento, bueno, dificultades, diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, realmente esto viene de un proceso cultural que parte también desde la casa, porque los papás son los primeros que en muchas ocasiones generan algunos comentarios que son discriminatorios frente a otras personas, y estos niños generan también imitación y van al colegio y tienen conductas de bullying o de acoso. Pero sí se ve mucho también, o puede repercutir en que la mayoría de los niños que hacen el bullying son niños que vienen de un hogar en donde el papá maltrata a la mamá, sí, en donde sus hermanos mayores lo están maltratando, y pues lo que usted decía ahorita, de como que repercute ya en el entorno del niño. Exacto, sí, es realmente nosotros en todo el proceso de conducta tenemos una base imitativa muy grande, y esa base es todo el tema del contexto familiar. Si el niño no está teniendo una dinámica familiar funcional, el niño puede llegar a generar algunas conductas en el colegio que van en contra de los otros. Ahora, también hay que entender algo, por ejemplo, en nuestra cultura cafetera. Nuestra cultura es una cultura que viene del apodo, ¿sí? O sea, en nuestra cultura se ha utilizado el apodo en las mismas familias, es algo muy común. Sí, pero ese tema del apodo, a pesar de que es cultural, puede llegar a generar algunas dificultades emocionales a algunos niños que no logran afrontar también el apodo. Por ejemplo, que les digan apodos porque tienen las orejas más grandes, que les digan apodos por el color de piel, una cantidad de cosas, y esto hace que el niño empiece a tener unos signos o síntomas de depresión frente a esto, porque además que es repetido, ¿cierto? No es como que, ay, te dije una vez esto y ya, y te lo digo por cariño, no, realmente en repetidas ocasiones, entonces el niño va generando como toda esta problemática. Doctor, nosotros estamos en un entorno que es agresivo y violento por naturaleza. Lo ideal es que no fuera así, pero la realidad es esa. ¿De qué manera en casa podemos prepararnos o preparar a los niños para exponerlos al mundo? Porque casi que se están creando princesas en la casa, o los niños en la casa, en donde nos encierran en una burbuja todo el tiempo, nos dicen que todo es bonito, que todo es perfecto, y cuando salimos al mundo nos damos cuenta de que no es así. Y claro, también cómo darnos cuenta, cómo hacer que el niño cuente, porque a veces también vemos que los niños guardan silencio, están siendo acosados, pero no se atreven pues a contarle ni a su papá ni a su profesor, siguen viviendo ese acoso. Sí, realmente con lo que decía Jenny, debemos enseñarle a nuestros hijos a afrontar, ¿cierto? No a evitar las situaciones, sino a afrontar. ¿Cómo afrontan? Pues siendo asertivos, hablando, pidiendo ayuda, diciéndole a la profesora, si la profesora no le escuchó, diciéndole a la directora. Y con lo que dice Víctor es, nosotros estamos de alguna forma evaluándonos como familias y como papás, si hemos generado los vínculos tan estrechos con nuestros hijos para que nuestros hijos tengan la confianza para poder contarnos cuando están teniendo una situación difícil en su colegio o en cualquier ámbito donde se muevan. Si vemos que el niño está ocultando y se está callando, es porque nos hace falta vínculos familiares y debemos reforzarlos, y debemos realmente evaluar qué está pasando como familia y cómo podemos afianzar esa vinculación que tenemos con nuestros niños. De las cosas más importantes de la vida familiar es el vínculo que yo puedo generar con mi hijo, para que mi hijo tenga la confianza suficiente para decirme las cosas. Cuando mi hijo tiene la confianza para decirme las cosas, yo como papá lo que tengo que hacer es ayudarle a afrontar, es decir, contarle cómo pude manejar como experiencias de mi vida también, cómo pude manejar yo una situación similar, tratar de analizar frente a situaciones de otras personas y llevándolo siempre al afrontamiento. No es decirle, ay, bueno, entonces te vas a sacar del colegio porque te están haciendo matoneo, porque igual estaría evitando y se puede ir a otro colegio, y en el otro colegio le pueden hacer lo mismo. Es ayudarle a que lo afronte, ayudarle a generar esos mecanismos. Yo también he visto muchos colegios en los cuales los niños y los padres van y generan los mecanismos, comunican la situación de acoso, lo dicen, pero no pasa nada. Realmente en los colegios lo que tenemos que hacer son unas
unos sociogramas donde empecemos a graficar las relaciones interpersonales y donde empecemos a, de alguna forma, calcular esas relaciones para a enseñarle a todos los niños la tolerancia a la diferencia. Siempre lo he dicho y lo he dicho muchas veces acá en las cámaras. Tal vez para que se acabe todo este tema de la discriminación tengan que pasar como unas 2 o 3 generaciones más, porque venimos de unas generaciones de mucho acoso, de mucha discriminación. Nuestros papás, nosotros mismos hemos sido una generación de acoso y de burlas. Tal vez tenga que pasar otras generaciones, pero tenemos que ir preparando a estos niños para que cada vez toleren más al otro y su diferencia, porque nosotros seguimos existiendo como especie, porque existe la diferencia. Todos vamos a ser particulares. Doc, y los padres deberían de alguna manera también enseñarle a sus hijos a actuar cuando vean el acoso a un compañerito. Claro, eso es muy cierto. O sea, realmente dentro del proceso hay unas alianzas sociales, hay unos liderazgos naturales. Entonces, dentro del grupo se da el liderazgo natural y se da la alianza social, que son los un poco más débiles, que se vuelven aliados de los que son más fuertes. Pero si esos aliados no estuvieran aliados, pues van a debilitar al otro. Entonces yo tengo que enseñarle a mi hijo a que no genere el proceso y que si lo ve, pues trate de debilitar ese proceso no acompañando, porque si uno da la burla y todos lo acompañan, pues se vuelve mucho más fuerte el acoso. Realmente, para las personas que no han sufrido nunca acoso en su vida, pues puede ser algo como una bobada, ¿cierto? Muchos papás incluso dicen, ay, no, es que esta persona tan boba, ¿cómo va y se queja porque mi hijo le dijo tal cosa al otro? Pero realmente sí es algo muy difícil de afrontar, no solamente para los niños, sino también para los adultos. Por ejemplo, en el tema de adultos, el bullying existe para las mujeres, el ciberbullying, que es por medio de redes sociales. Doctor, el tema este de no se deje, no sea bobo, vaya pelee, vaya usted también responda, vaya usted conteste. Que era muy común que un padre le dijera eso a sus hijos. Bueno, realmente... Si le pegan, vaya y devuélvale. Realmente nosotros deberíamos educar a nuestros hijos para que no se dejen, pero no es para que vaya y le pegue o para que vaya y reaccione de esa forma, porque estaríamos construyendo una sociedad que no tiene tampoco tolerancia frente a los procesos y a los fenómenos sociales, que es algo como lo que veníamos viviendo también en nuestra sociedad o vivimos también, y que yo critico mucho, por ejemplo, programas como El Chavo, que nos enseñaban la poca tolerancia hacia un niño que estaba ahí en la vecindad, el maltrato siempre, el no dejarse, entonces ir a darle la cachetada o ir a maltratar, o todo eso, la falta de comunicación, una cantidad de cosas. ¿Sí? Eso es producto de lo que ha sido nuestra cultura. Nosotros tenemos una gran capacidad intelectual, y como tenemos esa capacidad intelectual, tenemos la capacidad para afrontar las situaciones sin necesidad de maltrato, sin necesidad de agresiones físicas, porque no somos instintos solamente, tenemos inteligencia y debemos saber manejar esa inteligencia. Bueno, nos damos cuenta que nuestro hijo está sufriendo bullying. Ahora, ¿qué deben hacer los padres también? Porque ellos también a veces se van a encontrar con situaciones bastante complicadas. Su hijo está siendo maltratado, su hijo está sufriendo de bullying, pero no tienen de pronto pues como una conciencia o no saben cómo actuar. ¿Qué debe hacer un padre? Bueno, lo que debe hacer el papá sí es empoderar a su hijo en esa autoconfianza, ¿sí? Porque realmente la víctima se vuelve víctima porque pierde la confianza en sí misma y se vuelve más importante lo que está diciendo el otro o la burla del otro. Primero que todo hay que empoderarlo, hay que hacerlo consciente de que se puede amar y de que puede confiar en él mismo, y luego afrontar la situación por él mismo, hablando, siendo asertivo, yendo a buscar ayuda, hablando con el mismo niño, generando pues como todos los mecanismos. Si no puede ser desde ahí, entonces el papá puede ir al colegio, generar como toda la alerta en el colegio, y desde el colegio se debe ayudar, no planteándolo directamente, porque pues digamos que también pueden hacerle bullying al niño por el que es el sapo de la clase, ¿cierto? Sino que hay una cantidad de mecanismos que se generan para disminuir todo
todas esas conductas de acoso dentro del colegio. Pero Ahora. qué triste cómo hemos llegado a esa cultura de yo no puedo decir nada porque ya soy el sapo de la clase, ¿no? Por eso es supone que- deberían pero por eso es que hay que enseñarnos empoderar. a manifestarnos y a expresarnos y a decir lo que pensamos, sin Claro, miedo. por eso es que hay que empoderar tanto al niño para que no le importe poder decirlo, ¿cierto? Y hay una cosa que también tenemos que entender todos los seres humanos y es como un mecanismo de que la ofensa realmente no es mía, es del otro. Si yo la recibo, es mía. Si yo no la recibo, sigue siendo del otro. ¿Sí? Y es esos mecanismos, esas clavecitas psicológicas que podemos utilizar para poder empoderarnos mucho más y tener más autoconfianza. Bueno, doctor, no, últimas recomendaciones, por favor, y redes sociales, contacto, para que nuestros televidentes estén ahí muy pendientes y si quieren de pronto una consulta más personalizada, pues estén ahí ya con su contacto. Bueno, la recomendación principal de hoy es a todos los papás que nos están viendo hoy en este Yipao a que generen esos vínculos afectivos con sus hijos tan importantes y tan fuertes para que sus hijos puedan hablar, puedan dialogar y puedan decir todo lo que están sintiendo. Si tienen algún caso, si tienen alguna dificultad, pueden contactarme en Facebook, David Cubillos, Neuropsicología en línea. Neuropsicología con P, David Cubillos, Neuropsicología en línea, es la página de Facebook. Por ahí están también todos mis números de contacto o me pueden escribir un mensaje.